¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy hablaremos acerca de los componentes de la carga de entrenamiento. Las bases del entrenamiento nos permitirán conocer diversos términos de la metodología y así poder identificar ciertos principios y saber en dónde y en qué parte se deben de ubicar y colocar durante el entrenamiento de cada uno. Cuando hablamos de carga del entrenamiento, nos referimos al efecto causado durante el esfuerzo o el trabajo después de un entrenamiento que esto conlleva a un proceso de adaptación en el atleta o el individuo al que estemos entrenando. Nosotros contamos con dos tipos de cargas. Contamos con la carga externa o física y contamos con la carga interna o fisiológica. La carga externa va relacionada con el trabajo realizado y sus componentes tales son el volumen o la intensidad, mientras que la carga interna está en relación con los efectos que la carga externa produce, es decir, vienen correlacionadas. La carga interna, como su nombre lo dice, va más hacia dentro del organismo o hacia los sistemas funcionales del cuerpo. Para que exista una mejora en la condición física, el entrenamiento va en función dependiendo de la carga externa que se aplique sobre el organismo, siempre y cuando esta misma carga afecte positivamente a la carga interna. Es decir, yo tengo que producir una carga externa para producir cambios en el organismo y asimismo generar una carga interna, siempre y cuando estos cambios sean solamente positivos. Ambos son magnitudes significativas que determinan y dosifican las cargas en el proceso de entrenamiento, tales como el volumen, la intensidad, la densidad, la duración y el periodo de descanso y de recuperación. Algunos autores mencionan también la frecuencia, pero nosotros lo vamos a agregar dentro del volumen, lo incluiremos dentro del volumen. Ahora hablaremos de la duración. Es el tiempo en el cual el entrenamiento ejerce un estímulo. A mayor intensidad del estímulo, tendremos una menor capacidad para soportar una larga duración. Cada estímulo tiene una duración óptima para obtener los efectos entrenantes óptimos. Si la duración es inferior a la duración óptima, nos quedaremos cortos. Si la duración es superior a la duración óptima, trabajaremos de más. Es decir, si un trabajo es excesivamente largo y de gran intensidad, no será útil ya que sus efectos no alcanzarán los valores límites, lo cual ocasionaremos un sobreentrenamiento. Pero, si la duración es demasiado corta, puede no llegar a estimular al organismo al no alcanzar el umbral mínimo de excitabilidad. Pero, en cambio, si la duración es moderada o normal, hará que se cumpla el síndrome general de la adaptación. De esta forma, entraremos a un estado de alarma, después se adaptará al esfuerzo entrenando a un estado de equilibrio y adquiriendo una mayor capacidad al esfuerzo. Es decir, siempre debemos de entrenar en un umbral óptimo. Si lo hacemos menor, no alcanzaremos el mínimo de excitación. Si lo hacemos mayor, siempre tendremos un sobreentrenamiento. El óptimo nos dará el síndrome general de la adaptación. Ahora vamos con la densidad. Es la frecuencia en que se reciben los estímulos por unidad de tiempo. Se indica mediante números, es decir, tiene que ser contable. Puede ser 1, 2. El 1 quiere decir, este es un ejemplo, el 1 quiere decir la duración. Sin embargo, el 2 quiere decir el tiempo de recuperación. Lo vamos a poner así. Supongamos que el 1 es 60 segundos. Entonces nosotros tendremos un esfuerzo de 60 segundos por 120 segundos de recuperación. Esa sería una densidad 1 sobre 2. Tenemos que tener en cuenta que si la duración es mayor, tendremos menos descanso y tendremos una mayor densidad. Aquí estaremos priorizando el volumen. Pero si la recuperación es mayor, tendremos más intensidad, menos densidad y priorizaremos principalmente la intensidad. En sí,
La densidad es la relación entre el esfuerzo y el descanso en una unidad temporal, es decir, que lo podemos estar contando, podemos tener tantos periodos de descanso en tanto tiempo o en tantas pausas o tener tantos periodos de trabajo, puede ser contable en todo momento. Una adecuada densidad asegura la eficacia de la carga y previene la adquisición de estados de fatiga críticos en el deportista o incluso lesiones. Ahora vamos con el componente de descanso. Pausa o recuperación. Es el periodo entre estímulo y estímulo para el descanso del organismo, es decir, las pausas que nosotros estamos generando, ya sea entre un entrenamiento y otro, o entre una sesión y otra, o entre un esfuerzo y otro, o un ejercicio y otro. Nosotros tenemos dos tipos de recuperación. Tenemos la recuperación activa y la recuperación pasiva. La activa es esfuerzo de baja intensidad, es decir, no paramos de hacer la práctica, estamos todavía en movilidad, pero lo hacemos a una baja intensidad y puede que también con un bajo volumen. Y la recuperación pasiva es periodo de inactividad, es decir, cuando paramos totalmente de hacer la actividad que estábamos realizando. Con esto conseguimos disminuir la fatiga, favorecemos el uso de cargas elevadas posteriormente, es decir, tenemos un periodo de entrenamiento algo cargado con altas intensidades, esto nos va a ayudar a favorecer aumentar la carga en próximas sesiones o próximos ejercicios. Aceleramos la recuperación, prevenimos lesiones, ese es un punto más importante, y favorecemos a la supercompensación. El descanso es importante, ya que influye mucho en las fases del descanso. No todos los sistemas del organismo se recuperan al mismo tiempo después de un entrenamiento o un esfuerzo o un trabajo. Este se le conoce como heterocronismo. Dicho heterocronismo define las fases de recuperación, es decir, tenemos fase lenta, fase rápida y fase de supercompensación. Quiere decir que estas tienen un tiempo de duración para que hagan su efectividad. Tenemos que la lenta dura menor a 6 horas, la rápida de 6 a 36 horas y la supercompensación de 36 horas o puede durar días o semanas. La característica de la recuperación lenta o del descanso lento es que siempre es menor a 6 horas. Con esto logramos una regeneración de los fosfágenos, una recuperación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de la tensión arterial. Logramos una metabolización del lactato y se logra normalizar el pH en el cuerpo y restauramos la mayoría de los sustratos energéticos. En la recuperación rápida tenemos que va de las 6 horas hasta las 36, llenamos los depósitos de glucógeno, hay regeneración de fibras contráctiles de tejidos, etc. y hay un equilibrio entre los electrolitos. Y en la fase de supercompensación, que esta es la más larga, que puede durar de 36 horas hasta días o tal vez semanas, dependiendo la cantidad de entrenamiento o la capacidad física a trabajar, notamos que hay una compensación de las enzimas musculares, resíntesis proteicas, supercompensación del glucógeno, una compensación electrolítica total y un equilibrio endocrino. Notamos que siempre que nosotros aplicamos una carga, debe de haber siempre una fatiga y con esto un proceso de recuperación. Cuando nosotros producimos un proceso de recuperación, estamos logrando una mayor adaptación y a esto se le conoce como el síndrome de la supercompensación. Ahora hablaremos acerca del volumen. Se define como la cantidad total de actividad efectuada en el entrenamiento. Es la suma de duraciones y componentes cuantitativos de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos contabilizarlos. El volumen tiene que ser contable. Se mide sumando o acumulando los parámetros cuantitativos similares entre sí. Hay que elegir las magnitudes en función del trabajo de los deportistas. Y tenemos aquí los indicadores o esas magnitudes que se mencionan dependiendo del deporte. Por ejemplo, el volumen en los deportes cíclicos como el ciclismo, la natación, el atletismo, podemos tener los indicadores de volumen como kilómetros o las horas.
En el caso de deportes como gimnasia, clavados, son número de elementos, combinaciones o uniones. En el caso de los deportes de conjunto o pelota, podemos tener el volumen como tiempo empleado en la ejecución de los ejercicios, ya sea horas o sesiones. En la halterofilia, en el crossfit, en ese tipo de, tal vez en el gimnasio a lo mejor, podemos definir el volumen como peso total, número de series o número de levantamientos. Y a la lucha, un ejemplo puede ser el tiempo o número de entrenamientos que se realizan. Podemos diferenciar nosotros dos tipos de volumen. Relativo, que es la cantidad de trabajo que se planifica para una sesión, ciclo o un entrenamiento, y absoluto, que es la cantidad real de trabajo tras la adaptación o ajustes durante el mismo entrenamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, entrenador, puedo planificar una sesión o un entrenamiento con tanto volumen, con ejemplo, no sé, en la natación, con tantos kilómetros por nadar o total de número de ejercicios por hacer, pero tal vez algunas cosas o algunas circunstancias me impidan terminar de esa planificación. Puede ser el tiempo, tal vez si me tardo en explicar algún ejercicio, tal vez si algún alumno llegó tarde, algún atleta llegó tarde. Entonces, aquí viene el volumen absoluto, que es la cantidad real de trabajo que se realiza. Es decir, yo manejo un entrenamiento, en este caso en natación, para 2000 metros, 2 kilómetros, pero por azares del destino mis atletas llegaron tarde y tardé en explicarles los ejercicios, y mi planeación, o sea, mi volumen relativo fue de 2000 metros, pero mi volumen absoluto terminó siendo de 1700, es decir, solamente terminaron por hacer un volumen absoluto total de 1700 metros. En sí, el hecho de aumentar el volumen no mejora la condición física. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No porque yo ponga mucho volumen quiere decir que mi condición va a aumentar o voy a generar más adaptación. El que un atleta o persona soporte un entrenamiento de larga duración, eso no quiere decirme que sea capaz de asimilarlo, es decir, adaptarse a él. Yo puedo tener atletas muy buenos y pueden durar y pueden aguantar porque, como en término coloquial lo podemos decir, son aferrados, quieren hacerlo, quieren echarle muchas ganas, pero eso no quiere decir que ellos sean capaces para lograr adaptarse a ese entrenamiento o a ese tipo de ejercicios. Recordémoslo, necesitamos hacer las cosas en base a los objetivos. Es importante mantener un determinado volumen para lograr las adaptaciones. No porque yo diga, mira, él yo sé que aguanta más, él vamos a ponerle un volumen diferente. No, siempre debe de ser en base a las adaptaciones que queremos conseguir. Pasamos ahora al componente de la intensidad. Este es el componente cualitativo de la carga. Lo podemos definir como la fuerza del estímulo que experimenta el individuo durante un esfuerzo. Es decir, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Y nos indica cómo se realiza un volumen de trabajo por unidad de tiempo a través de la siguiente fórmula. Es esta. La intensidad es igual a trabajo sobre tiempo igual a potencia o volumen sobre tiempo. La intensidad tiene las características opuestas al volumen. Aquí, en el volumen no podemos encontrar efectos a corto plazo. Aquí podemos tener efectos inmediatos y efectos retardados. Los inmediatos quiere decir que podemos utilizarlos, son a corto plazo y se realizan. Y los retardados quiere decir que está el efecto, pero no son tan perdurables, o sea, no duran tanto, o sea, tenemos el impulso o el estímulo y tenemos que utilizarlo ya de inmediato. Podemos identificar la intensidad como un número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones estoy haciendo de los ejercicios o del esfuerzo, del estímulo? Podemos tener que existe una velocidad de ejecución, qué tan rápido lo estoy haciendo, qué tan rápido estoy reaccionando a los estímulos. También la complejidad del ejercicio es importante, así podemos definir la intensidad. ¿Qué tan difícil es para mí conseguir ese estímulo o ese ejercicio? O la duración de las pausas, o sea, cuánto dura mi esfuerzo, mi estímulo entre una pausa y otra. Nosotros tenemos intensidad absoluta, que es la intensidad máxima que soporta un individuo.
Y tenemos la intensidad relativa, que es el porcentaje al que queremos trabajar durante el entrenamiento o la sesión. Entonces, podemos decir que la intensidad resulta de la frecuencia cardíaca. Tal es el ejemplo de las zonas de entrenamiento. Y si aún no conoces cuáles son las zonas de entrenamiento, aquí arriba te dejo un video en donde explicamos los sistemas energéticos y las zonas de entrenamiento. Espero lo aproveches y te guste verlo. Tal vez la medición de la potencia, en la cual tenemos fórmulas, ritmos de carrera, medición del lactato en la sangre o del ácido láctico en la sangre, o la escala de esfuerzo de Borg. Estas son algunas formas o parámetros para medir la intensidad. ¿Sale? De esta forma nosotros podríamos medir la intensidad. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienes dudas, déjalo en los comentarios y recuerda, nos vemos la próxima.